Bueno, yo, si me corresponde empezar, tendré que decir que el problema del Mar Menor efectivamente viene de muy atrás y ha sido conocido, yo lo califico de sumidero de miserias a lo largo de su historia dramática de los últimos 50 años, más o menos, pero que siempre se han conocido perfectamente las causas de esa transformación en sumidero de miserias, perfectamente. Inicialmente, pues los problemas eran los urbanísticos, porque aquello se consideró un modelo, digamos, un hito en la colonización mediterránea de la costa, imitando a Benidorm y a Torremolinos y estas cosas, a manos de un personaje muy nefasto, que era el dueño inicial de La Manga, que decía que había recibido la propiedad de La Manga de todo eso en geomorfología se llama Isla Barrera. Son 24 kilómetros, pero es una duna. Y había recibido esta propiedad de sus antecesores en causa, decía este hombre, que era abogado del Estado, pero bueno, un hombre de negocios. Y antecesores en causa que se remontaban a coto de caza de Jaime I, que fue el conquistador de Murcia, que luego lo pasó a Alfonso X. Bueno, y yo que he traído este folleto, que es el texto de una ponencia que yo redacté por encargo de los 3 grupos ecologistas de la región para unas jornadas en el laboratorio oceanográfico de Lopagán, en el Mar Menor, unas jornadas que se celebraron el 31 de mayo de 1980. He dedicado, cuando me he preocupado por el Mar Menor, me he dedicado esencialmente a conocer las causas y a identificar a los canallas que lo han ido destruyendo. Por eso inicialmente me enfrenté a Tomás Maestre, ahí aprendí a vérmelas con este tipo de gente, en polémica de prensa y en polémica también en los tribunales. Y bueno, lo que voy a hacer va a ser leer este esquema que he traído, que yo lo enuncio como ecopolítica del Mar Menor, porque a mí siempre me han interesado las causas de la destrucción del medio ambiente, que siempre son políticas, pueden ser económicas, culturales, etcétera, pero en el fondo son políticas, por activa o por pasiva, debido a políticas nefastas, canallas, o debido a la ausencia de políticas de conservación. Así que, entonces yo con el Mar Menor nunca he sido capaz, he tenido amigos estupendos que han ido desapareciendo, concretamente en Lopagán. Quiero hacer ahora mismo un homenaje a la memoria de Antoñico Ceneca, no sé si alguno lo habéis conocido. En Lopagán casi nunca salió del Mar Menor y era un hombre verdaderamente enamorado de la mar, de sus pescadores, de sus cubatas y de los balnearios, sobre todo de Florida Blanca. Que bueno, que ya desapareció, además era un republicano, digamos, avant la lettre. Bueno, fue mi amigo más importante. Yo empecé a preocuparme hacia la Semana Santa del 79, porque quería una asociación holandesa, quería privatizar, hacerse con un trozo de las salinas, y concretamente de la playa, del tramo de playa, en la zona de las salinas no sé si el tramo del Cotorrillo, en fin, para hacer una urbanización naturista. Bueno, y nos opusimos, no por razones morales, sino por privatización del espacio litoral. Y entonces en aquellos momentos y muchos años el problema era urbanístico, era de codicia por ese espacio privilegiado, tanto la zona interior de la ribera como, y sobre todo, pues el tramo del norte de la Manga, en fin, las salinas y su entorno, y el coto de las Palomas. Bueno, era un urbanismo de saqueo y estaba representado fundamentalmente por Tomás Maestre Arnal, con el que ya he dicho que tuve mis encuentros. Tomás Maestre le pedía
al presidente de Aviaco, de la empresa pública aérea, que cambiara los horarios, porque él quería ir y volver a Madrid y volver a su casa de la Encañizada, a dormir en su casa, o sea que, y no le venían bien los horarios, que los cambiara. Y le pedía al ministro de Información y Turismo, Fraga, y a su sucesor, Sánchez Bella, que visitaran su campo de golf con no sé cuántos hoyos, o su finca de los Llévenes de Perdices, al mismo tiempo que hicieran lo posible por facilitarles los planes parciales que estaban atascados en la delegación de Murcia. Y todas esas cartas pues estaban en mis manos. Cuando el juez, después de la querella que me quiso poner de calumnias e injurias, pues el juez, claro, se descojonaba de risa y sobreselló la causa enseguida, porque los documentos los tenía yo y los sigo teniendo. Bueno, los alcaldes, entregados al turismo urbanístico, de vez en cuando hay alguno que se distingue en contra de esta fatum, pero siempre han sido promotores de este tipo de urbanismo, como la mayoría de los alcaldes mediterráneos. Pues para hacer caja con la licencia de obra, y les ha importado un pito el Mar Menor y la Mar Mayor, los dos, porque la Manga realmente pues es un engendro difícilmente superable, un engendro urbanístico difícilmente superable. El problema siguiente al que se prestó atención fue los vertidos de la Sierra Minera de Cartagena y de la Unión. Los vertidos, luego los estériles, porque cesó la actividad minera, relacionada con el famoso problema de Portmán, que también tiene narices el asunto, pero bueno, se cerraron las minas y ya no hubo lavadero, que era lo que producía el incineramiento de la ensenada de Portmán. Pero mira por dónde, como todo aquello se quedó de mala manera, pues ahora hay por cierto, un científico maravilloso que trabaja contra esta situación y hace lo posible para que esos estériles que contienen todavía numerosos y muy tóxicos metales pesados, pues no perjudiquen a la salud de la gente, por ejemplo, del Llano del Beal, que está perjudicando a los niños, a la salud de los niños en uno de los colegios del Llano del Beal, con una pasividad escandalosa por parte de las autoridades de todo tipo, y de la Fiscalía también, que no se mueve mucho. La Fiscalía de Medio Ambiente en la región de Murcia es un desastre. Bueno, luego vino el problema de la depuración, porque sobre todo las orillas interiores de la ribera, pues siempre se veían putrefactas por la eutrofización debido a la materia orgánica de vertidos que no vertía ningún núcleo. Estoy hablando de los años 80, de la ribera del Mar Menor. Luego se hizo con los gobiernos socialistas de la región un gran plan de depuración y de saneamiento integral, se llamaba, que nunca funcionó bien y que tampoco funciona ahora como debiera, pasado el tiempo. Pero finalmente vino lo que nos temíamos, que yo en el año 80 esbozaba aquí y que leo en un momento, entre los puntos de contaminación de origen terrestre, y decía: vertidos de origen agrícola, principalmente abonos y pesticidas. Los primeros influyen en los procesos de eutrofización y los segundos presentan, especialmente los plaguicidas, organoclorados y fosforados, características tóxicas y persistentes que les permiten acumularse en las cadenas tróficas. Como se viene advirtiendo, no éramos los primeros nosotros, la puesta en servicio, la puesta en regadío de grandes superficies con motivo del trasvase Tajo Segura implicará el aumento notable del empleo de pesticidas y abonos químicos, que a través de drenajes y escorrentías alcanzarán al Mar Menor. Debido a los procesos naturales de la erosión y escorrentía de tierras, favorecidos por la deforestación y la aridez de la zona, y a las actividades humanas, minería, agricultura, rellenos de zonas costeras, etc., se va desarrollando un lento proceso de colmatación que va reduciendo el fondo e influye en las condiciones de vida de la zona béntica. Bueno, ya advertíamos, porque se estaba poniendo en marcha el trasvase, que nada bueno produciría la puesta masiva de regadío. Y ese, el regadío intensivo, es el principal problema y el verdadero causante de la desgracia del Mar Menor. Naturalmente, los que están encausados por los tribunales tratan de distraer la atención de los tribunales y decir: es que no somos solo nosotros, los problemas mineros, que decíamos antes, los problemas urbanísticos, la depuración, en fin, todo eso contribuye, y no menos que nosotros, a la destrucción del Mar Menor. Pero no, son ellos, es la agricultura intensiva, feroz,
tóxica. La agricultura intensiva ya no es agricultura, es una industria que transforma pues una serie de materias primas, fundamentalmente químicas, en algo productivo que va a la exportación, porque realmente y afortunadamente no nos comemos esas lechugas en España, prácticamente va todo a la Unión Europea. Bueno, y las granjas, que también abundan en el campo de Cartagena, que es la cuenca vertiente a la laguna del Mar Menor, las granjas producen para China, fundamentalmente. Pero bueno, el problema de las granjas es más importante en el resto de la región. Así que es el regadío y la ganadería intensivos, generadores de un agropoder, estoy hablando de una región en manos de un agropoder omnímodo, al que no hay quien le toque, que se han constituido en un agrocantón, y hablo de agrocantón porque Murcia tuvo su episodio muy curioso y muy destartalado, digamos, del cantón murciano cartagenero de 1873, pues ahora tenemos un agrocantón que es tóxico, que es rebelde y es insoportable, no insostenible, insoportable. Pero Murcia es así, es un agrocantón, donde manda el agropoder. Es decir, el SCRAT, el sindicato de trasvase, las cooperativas, que no tienen nada de cooperativas de tipo social, los sindicatos, es decir, la UPA, la COA y ASAJA, que tampoco son sindicatos del campo como nos creíamos cuando se fundaron, y los exportadores, los distintos sindicatos de regantes. Ese es el agropoder. Y esos son los que mandan, sin ir más lejos, en el consejero de Agricultura. El consejero de Agricultura, un tal Luengo, es consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. Primero de Agua y al final de Medio Ambiente. Es un personaje indescriptible de tonto que es. Y de no saber nada porque es un ingeniero informático, no sé qué, de Repsol. Bueno, y la Confederación Hidrográfica, que es el Estado, es la representación del Estado allá y es la responsable del agua, de todo el ciclo del agua en la región. Y es un nido de prevaricadores que consiente a los poderosos y humilla a los pequeños, y que gestiona de la forma peor posible el agua en la región de Murcia, y que es, en consecuencia, la primera culpable de lo del Mar Menor. Primero, la Confederación Hidrográfica del Segura. Segundo, la Consejería, es decir, la Comunidad Autónoma. Es un poder económico intratable, que exige, amenaza, siempre está buscando bronca, este poder económico. Y quiero señalar fundamentalmente al presidente del SCRAT, del famoso sindicato del trasvase, a Lucas Jiménez. Y que todo lo controla, siempre está amenazando. Si no nos mandáis el agua del trasvase que queremos, no sé qué, no sé cuánto, pues invadiremos Madrid, no sé qué, los tractores, no sé cuántos. Son unos mamporreros. O sea, os estoy hablando de una región que espero que conozcáis, y si no, que aprendáis un poco de lo que es esa región y de lo que estamos pagando, fundamentalmente, bueno, y concretamente la desgracia del Mar Menor, pues como consecuencia de que estamos en una región fallida donde mandan los canallas. Yo como ecologista político, porque no he sabido serlo de otra manera, siempre he procurado enfrentarme y conocer directamente los problemas ambientales. Yo empecé con la lucha antinuclear contra el proyecto nuclear de Caucope, de mi pueblo, y a partir de ahí, y era ingeniero y estaba en condiciones de dirigir aquella lucha, pero a partir de ahí siempre me ha parecido que había causas políticas con nombres y apellidos. Y en este caso del Mar Menor y de la Murcia actual, absolutamente, absolutamente. Unas situaciones, acabo ya, unas instituciones sometidas y prevaricadores, la Confederación, que es del Estado. Claro, luego vienen las asociaciones de defensa, el Sol del Mar Menor y tantas asociaciones que combaten esta situación, pero si una de esas asociaciones o sus líderes son socialistas, entonces no critican a la Confederación, que claro, es socialista porque viene de Madrid. Y si pintan de otro color, pues entonces no critican a la otra parte. Y eso sucede también en el ambiente, digamos, de la crítica de la sociedad en el Mar Menor, que a mí me saca de quicio ese asunto, ¿no? Una infraestructura cultural, digamos, que ha reparado en la tragedia del Mar Menor totalmente a destiempo para acabar aliándose con los contaminadores. Por ejemplo, las cátedras que la Universidad Politécnica de Cartagena contrata con los sindicatos de regantes, por ejemplo. Cátedras que se llaman de agricultura sostenible, por ejemplo, pero si estáis contratando, os estáis financiando con los que destruyen todo, con los agentes de la agricultura tóxica. Eso lo hace la Universidad Politécnica de Cartagena.
Algo hace también la Universidad Pública de Murcia, pero en fin, me callo. O los dos organismos científicos de la región, que son del CSIC, los dos. El Instituto Oceanográfico, que no ha dicho nunca nada crítico sobre el Mar Menor, nunca. Y lo conozco del año 78. Y el CEBAS, que es un centro del suelo, de grafología del sureste, que no se enteran de nada, nunca ha aparecido ninguna voz de ahí para decir estamos destruyendo los suelos, estamos contaminando los acuíferos, estamos contaminando la atmósfera y estamos masacrando a los trabajadores y a la salud pública en general. Y unas fuerzas policiales, la Guardia Civil, es decir, el SEPRONA, la Guardería Fluvial, Costera y Forestal, que ni cumplen ni hacen cumplir la ley. Están ausentes generalmente. He tenido mis broncas con el coronel y con su mano derecha sobre todo, el teniente coronel, porque dejan que cunda la impunidad. El mecanismo es muy fácil. Las denuncias que se hacen, por ejemplo, al SEPRONA, el SEPRONA es filtrado por sus jefes. Los muchachos del SEPRONA son estupendos, pero sus denuncias llegan al jefe y el jefe dice, esta no me gusta, se queda aquí. Si le gusta, por ejemplo, las denuncias por motivo de contaminación de agua, que irían a la Confederación o a la Consejería, entonces cuando llegan a la Confederación, concretamente a la Confederación las mete en un cajón y no les da ni siquiera entrada, para que no haya que cumplir los plazos, ¿no? Y si alguno prospera, tendrá que ser de pequeños infractores. A eso se les mete la multa, porque si es de grandes infractores, se sucede el silencio más radical. Yo podría contaros muchas cosas. Ahora mismo presido el Consejo para la Defensa del Noroeste, que es Caravaca, Moratalla, Cejín, Bullas y tal, y porque estamos viendo que los canallas del Mar Menor, es decir, del campo de Cartagena, están instalándose, los capos de la agricultura, están instalándose en el noroeste, donde hay agua abundante y cierta lejanía de los poderes centrales. Así que, en consecuencia, y debido a que no cumplen los agentes policiales, bueno, a esto añado la fiscalía. El fiscal de Medio Ambiente es un tonto, el actual, que lleva tiempo. Y disfruta de la confianza del fiscal general, del fiscal jefe, que lo dice, no, es de mi confianza, no me lo toquéis y tal y cual. Pero si es que no tiene ni puta idea, si es que además se dedica a echar pelotas fuera, le lleguen los asuntos de donde le lleguen, se dedica a archivar las cosas, es su pasión, archivarlas, sin darles más marcha, ¿no? Bueno, así que ya sabéis que hay una gran denuncia de 30 y tantos imputados hecha sobre el Mar Menor, hecha por el fiscal en diciembre, el fiscal actual, Díaz Manzanera, hecha en diciembre de 2017. Hoy mismo me llegaba una noticia de que empieza a quitar, bueno, esa denuncia llega a un juzgado de instrucción. Y luego hay como un intercambio, la Fiscalía retoca sus imputaciones, es decir, sus acusaciones, en fin, estamos en esa. Estamos ya en el 5.º año de la imputación y no ha sucedido todavía nada, ¿no? Pero bueno, están imputados 7 u 8 presidentes de la Confederación del pasado, no de muy lejos, se les ha perdonado la vida a los demás lejos, a los anteriores, a los 5 o 6 últimos, a varios consejeros de Agricultura y por supuesto a varios empresarios, ¿no? Pero claro, todos están tratando de escaparse y sabiendo que la justicia murciana es fuerte con los débiles y muy debilucha con los fuertes. Y que y así se comporta y así lo demuestra casi todos los días. Bueno, pues ya termino con esto. Yo soy capaz también de hacer poesía y hacer literatura, digamos, conveniente y que me pide el cuerpo también en muchas ocasiones, y trato de hacer un esfuerzo para sentirme, para mirarme hacia adentro y reflexionar sobre el mar que me vio nacer, etcétera, etcétera, pero realmente yo no puedo disimular ni puedo disculpar lo que sucede en mi región, ya que desde el año 74 estoy implicado en todas sus luchas, todas las que yo he podido entender o se me ha requerido, ¿no? Así que mi discurso siempre va a ser así. Yo soy ecopesimista, en el sentido de que el medio ambiente va siempre a peor, de que no es verdad que mejore la conciencia pública, y mucho menos político-administrativa, y a eso me atengo. Y sobre esos planteamientos, que no son pesimistas, porque el ecopesimismo es un optimismo, o es un pesimismo retocado, un optimismo fino, no sé muy bien cómo sería eso.
porque la lucha, que es lo esencial, y la tensión ética, hay que mantenerla, con independencia de los resultados que se puedan obtener. Esa es la responsabilidad que tenemos ante la sociedad y fundamentalmente ante el medio ambiente. Y nada más. Muy bien. Martín, Sí. Oye, muy impresionante, muy bien, ¿eh? Yo quisiera brevemente hacer dos partes, tratar dos cuestiones. La primera es la película, obviamente, porque, claro, me parece una pena pues participar en este debate y no comentar algo la película. Y en segundo lugar hablaré del reto de la protección del medio ambiente desde el punto de vista de un internacionalista. Yo soy profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, pero de un internacionalista desencantado, que ha llegado a la conclusión de que el derecho internacional y los esfuerzos internacionales no sirven mucho y que como no utilicemos un enfoque ético para afrontar los desafíos que tenemos por delante, pues que estamos perdidos completamente. Entonces haré esta división. Pero claro, tengo que empezar por la película y comienzo dando una gran enhorabuena a Joaquín, a la productora y al proyecto, porque es, en mi opinión, un trabajo muy interesante. Es un trabajo que he disfrutado mucho experimentando la película, ¿no? Tiene un poco de todo, tiene una dimensión humana de la historia que cuenta y la saga que cuenta muy buena, el fin de las ilusiones, la frustración, las promesas incumplidas, los cambios que da la vida. Tiene muchos aspectos. Tiene, por supuesto, también la presencia del Mar Menor, que es fundamental en la película, el retrato de los alcázares, que también está muy presente, porque claro, hay muchos mares menores. Tú mencionabas Lopagán, pero en fin, no es lo mismo Santiago de la Ribera que los alcázares, sino que estamos allí, pues lo sabemos, ¿no? Entonces es esa presencia de los alcázares y tiene luego mucha poesía. Está ese comienzo y ese final, que lo cierra en bucle, con el adivino, la cueva, el destino, o sea que es una película que tiene muchas cosas. Y lo que más me gusta, bueno, me gustan muchas cosas, pero hay otra cosa que me encanta, es esa mano dulce de Joaquín, ¿no? Joaquín demuestra una gran sensibilidad, no solo con el guión, sino también con la cinematografía, es decir, con las imágenes, con cómo relata la historia. Y entonces, pues nada, me ha gustado mucho, tengo que decir que me ha gustado. Yo supongo que esa película hecha con un presupuesto de 20 millones de dólares hubiera sido diferente, ¿entiendes? Pero tiene un grandísimo mérito haber hecho esa película. Y luego los actores son destacables también, ¿no? El gran trabajo de actores. Luego esta productora, actriz, que hace un poco de todo, hasta nada y todo, ¿no? Y bucea, ¿no? Pues está muy bien. La relación padre-hija y tal, o sea que enhorabuena, muy bien, muy bien, muy bien. Y por supuesto mete dentro pues la reflexión, digamos, del problema humano y ecológico, ¿no? Que es curiosamente es una reflexión, sale Joaquín Araujo, y ahora lo mencionaré, pero claro, sale como dijéramos, como que están viendo la tele, o que está comentando algo, ¿no? Pero el drama es económico, o sea, el drama es que no hay pesca y se tienen que ir a Canadá, que por cierto no es el peor de los sitios donde uno se puede ir, claro, porque dice, estamos muy tristes porque nos tenemos que ir a Canadá, oiga usted, pues Canadá está muy bien, ¿no? Pero es un drama económico, ¿no? Entonces la película también tiene esa dimensión humana. Joaquín me ha comentado antes que está haciendo un proyecto siguiente muy interesante sobre el problema humano, de esa esclavitud solapada que tenemos no diría en toda Murcia, ¿no? Porque tú has hablado de Murcia, pero yo diría que todo el Mediterráneo comparte muchos problemas, ¿no? Almería en este drama humano es similar, pero también si seguimos hacia la región valenciana, o sea, hacia la Comunidad Valenciana también, o sea que
que es algo similar, todo el esquema que tiene toda la región es similar, incluso llegando a Cataluña, cosa que esa dimensión humana también está muy bien. Y pasando ya en conclusión, enhorabuena otra vez, pasando ya a la cuestión de fondo del Mar Menor, claro, yo aquí tengo el corazón un poco partido, ¿no? Porque por un lado, como internacionalista, yo creo que hay que continuar los esfuerzos en todos los niveles, ¿no? En el nivel de la administración local, en el nivel de la administración autonómica, en el Estado, en la Unión Europea, en el nivel global. Hay que continuar todos los esfuerzos para proteger el medio ambiente. Eso es así, ¿no? No podemos pensar que, quiero decir, la otra opción sería pues la desobediencia civil y la revolución, ¿no? La otra opción sería decir, bueno, yo ya ni recurro nada, ni critico nada, ni hago ningún recurso, ni creo ya en el sistema, sino que me dedico a otra cosa. O me pongo una túnica blanca y me voy a la montaña de Gredos o a donde sea a otro tipo de enfoque, o hago la desobediencia civil y ya me dedico a la ruptura del sistema, ¿no? Pero yo creo que tenemos que seguir dando la batalla, ¿no? Ese refrán de a Dios rogando y con el mazo dando, yo lo haría al revés, o sea, con el mazo dando todo el tiempo y luego ya veremos, que es como yo quiero terminar, qué otra solución encontramos, ¿no? Entonces yo creo que hay que seguir dando la batalla en todos los niveles. Hay algunos ejemplos, o sea, es decir, yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí, que estamos en una batalla imposible, una batalla quijotesca, ¿no? Pero hay algunos ejemplos, hay algunas cuestiones. En derecho internacional, por ejemplo, se cita mucho la capa de ozono y los clorofluorocarbonos, ¿no? Porque ahí conseguimos el objetivo internacional de limitar ciertos productos que se usaban en los aerosoles y dañaban muy directamente la capa de ozono. Y eso en el protocolo de Montreal pues se consiguió bastante rápido hacer, mientras que otras cosas no hemos conseguido. Que Kioto ha sido un fracaso, todos los intentos de detener el deterioro del cambio climático son un fracaso, pero aquello de la capa de ozono funcionó. Hay algunas otras cosas por ahí, los mares también están sufriendo mucho, el Mar Menor es un caso especial, pero la sobrepesca, la contaminación por plástico, las grandes islas de plástico, es decir, hay muchísimos problemas, pero hay algunas pequeñas historias de éxito. Una pequeña historia de éxito es la verificación por satélite de la sobrepesca, porque hay todo un sistema montado. Como los datos de los satélites son en gran medida públicos o se comparten, pues cuando un barco está en un lugar y está haciendo una trayectoria especial que sabemos que es de pesca y no está declarado, pues lógicamente ese barco se está extralimitando. Bien, hay muchas cosas, pero otro ejemplo interesante que yo creo que tiene relación o podría tener relación con el Mar Menor y que muchas veces la gente no conoce es en particular el lago Ginebra, el lago Le Mans en Suiza y otros lagos de Suiza. Pero el lago Le Mans en los años 1970 y 1980 fue un vertedero. O sea, hay que comprender, es más grande que el Mar Menor, pero es también muy sensible porque es agua dulce y entonces toda la vida que tenía pues se colapsó. O sea, aquello era un desastre porque hay una población mucho más grande de Francia y de Suiza que vierte y allí no hay otra salida, aquello es aquello, o sea, no es como el Mar Menor que puedes decir voy a abrir de las 3 comunicaciones que hay más o menos cerradas con el Mar Mayor, pues vamos a hacer alguna solución, que eso pertenece al mundo de la biología y de la oceanografía que yo ignoro, pero lo que sí sé es que el antecedente del lago Le Mans es muy interesante, porque claro, se pusieron las pilas. Son los primeros países del mundo, la zona más evolucionada, y entonces decidieron que tenían que hacer una depuración de aguas tremenda, una prohibición extraordinaria de los productos agrícolas que se usaban, de la química agrícola, etcétera, etcétera. Entonces no hay que pensar que después se creó una comisión internacional que se llama CILEP,
que es la comisión no sé cuántas de las aguas del lago Lemán, y entonces allí se pusieron de acuerdo para hacer una regulación muy estricta. Esto lo estoy diciendo, todas estas cosas, como ejemplo de lo que tenemos que hacer. Y eso hay que seguir haciendo. Pero claro, ahora viene ya mi última parte, entronca con el título que mencionabas. El título que yo proponía es Mar rima con amar. ¿Por qué? Porque uno llega a la conclusión, yo ya he pasado muchos años estudiando el derecho internacional y los esfuerzos internacionales jurídicos para proteger el medio ambiente. Y claro, uno llega a la conclusión que el problema no es que nosotros tengamos buenos instrumentos legales y jurídicos, ¿no? Y que se cumplan, como aquí se ha mencionado muy bien, ¿no? Hay que seguir la lucha para que haya cada vez mejores instrumentos. El problema es un problema del sistema. El problema es que tenemos un engranaje montado que es un engranaje absolutamente destructivo e insostenible, ¿no? Entonces, claro, o bien vamos a las raíces del problema, o bien pues poner parches y soluciones parciales. O sea, se puede condenar a uno de estos que se ha llamado canallas, se le puede llevar a un tribunal y decidir que sería un bombazo que un presidente de una confederación hidrográfica pues hizo mal lo que tenía que hacer, y sacarle los colores y la pena de banquillo y la multa y meterlo en la cárcel. Se puede hacer todo lo que queramos, pero claro, el sistema sigue estando ahí, ¿no? El sistema es todo un engranaje que tenemos que es producto de una evolución histórica, producto de una serie de mitos, ¿no? Como el mito del crecimiento, como el mito de los recursos infinitos, como otra serie de cuestiones que nosotros tenemos insertas en nuestra mentalidad, en nuestra forma de pensar, y que son radicalmente falsas. Entonces nosotros tenemos que desarrollar pues otra conexión con la naturaleza, otro tipo de enfoque ético a nuestras relaciones humanas y a las relaciones, a nuestra presencia en el mundo y en la historia. Es decir, y todo esto pues es muy complicado. Pero claro, después de muchos años, pues yo llegué a la conclusión que o hago ese cambio o no voy a estar tranquilo conmigo mismo. Entonces, lo que he hecho es, pues no abandono mi especialidad, pero al mismo tiempo también he iniciado otra vertiente creativa, que es escribir ensayo sobre cómo el amor y la ética pueden ser una nueva forma de enfocar las relaciones, ¿no? Y bueno, estoy trabajando sobre eso y lo quería compartir porque está muy en conexión con toda esta problemática que estaba tratando. Yo diré algo que no es popular. Esto muchas veces me cuesta compartirlo, pero creo que hay que decirlo, ¿no? Todos somos responsables. O sea, nosotros podemos pensar que hay algunos que son más responsables, pero todos somos un poco responsables, ¿no? Joaquín Araujo lo ha dicho muy claramente en uno de los fragmentos que Joaquín reproduce. Entonces dice, hay dos problemas, que es el problema habitacional y turístico, pero turístico es incluso turismo local. No estamos pensando que es que vienen los alemanes allí, no, es que es el turismo de Murcia, es el turismo de Murcia, ¿eh? Y luego, y el habitacional. Entonces, claro, están los Tomás Maestre, están los constructores, los promotores, toda esa gente impresentable, toda esa gente sin escrúpulos, toda esa gente que además intenta vulnerar todas las normas fiscales, urbanísticas, todas las que pueden, ¿eh? Pero luego está todo el sistema que va detrás de ellos y que todos somos ese sistema, ¿no? Es que es así. O sea, la monstruosidad de la manga. Yo recuerdo a mi madre, siempre ha contado que cuando era niña ella iba a la manga y se bañaba en un mar y en otro, y jugaban a ir corriendo de un lado para otro y no había nada, o sea, era una duna, efectivamente. Pero ¿qué pasa? Que luego como champiñones pues crecen eso, pero claro, está los operarios que trabajan en las empresas constructoras y que quieren eso, y que se aprovechan porque quieren vivir y quieren comprar un frigorífico y luego un coche. Estamos hablando del desarrollismo de los años 1960. Allí nadie pensaba en ecología ni en nada parecido. Querían tener una vida mejor, simplemente. Entonces estábamos todos metidos en eso, ¿eh?
Luego viene pues otras fases. Entonces se quiere tener, y luego viene el que quiere, lógicamente, que su familia progrese, etcétera, etcétera. Entonces, estamos todos en eso. Entonces, la agricultura, pues por supuesto que también están los desaprensivos, ¿no? Pero durante mucho tiempo, pues también hemos pensado que la región debía tener, la región de Murcia me refiero, debía tener puestos de trabajo, debía exportar, debía generar riqueza, etcétera, etcétera. Entonces, el debate de los partidos, si lo pensamos bien, era cómo distribuir esa riqueza. Si lo pensamos bien, era decir, bueno, vamos a ver si se pagan más impuestos o menos impuestos con el fin de hacer una protección social, un estado del bienestar y unos servicios para todos. Una sanidad pública, una escuela pública y que todos fuéramos mejor, etcétera. ¿Vale? Pues se discutió por eso, pero nadie ha puesto nunca en cuestión la idea del crecimiento. O sea, todos los partidos políticos han prometido siempre que te iban a hacer crecer más que el contrario. O sea, eso es así. De hecho, yo creo que si hubiese un partido político auténticamente, yo qué sé, ecologista, espiritual o con un cambio de chip, que dijera, miren, no les vamos a prometer crecer más, sino vivir de otra manera, es esa dimensión económica del padre de la película que dice que aquí no hay futuro, y la pregunta es, ¿qué futuro? ¿A qué futuro te refieres, no? Te refieres a un futuro pues de más riqueza, de poder, porque tenían un piso que no estaba nada mal, ¿no? ¿Sabes? Tú veías ahí un salón, una serie de cosas y decían, bueno, pues es que nos pasa a todos, ¿no? Tú puedes decir, yo también puedo vivir con menos, ¿no? Y si todos estuviéramos en eso, pues a lo mejor no estábamos como locos buscando el crecimiento. Termino este paréntesis impopular, porque claro, esto es muy difícil de compartir. Pero para concluir ya diciendo que efectivamente yo lo que creo es que ese cambio de vida, ese cambio de modo de vida, habría que tomarlo muy en serio en nuestro debate político y nuestro debate público, ¿no? Habría que tomarlo muy en serio. Y bueno, obras de este tipo y trabajos de este tipo, yo también he visto el vídeo en YouTube de la intervención de Joaquín Araujo aquí, creo que fue ayer o antes de ayer, ¿no? Sí. Entonces lo he visto antes de venir y el que sale en la peli pues estuvo aquí también y decía una cosa muy interesante, decía, mira, yo noto que hay como una sensibilidad en muchas partes de nuestra sociedad todos estos temas. Porque decía él, es que vengo de la presentación de un libro de no sé qué, luego voy a otro acto de otro tipo y luego tenía un acto de un muerto no sé qué, o sea que está todo el mundo, hace falta un poco, digamos, como poner todo ese interés que hay y toda esa sensibilidad que hay y que refleja también la película, pues ponerlo de alguna manera orientado hacia el debate político y el debate social. Entonces decir, miren ustedes, no nos volvamos locos con yo qué sé, con crecer cada vez más y ser cada vez más ricos, porque a lo mejor tenemos que explorar otros modos de vida diferentes, y ahí lo dejo, ¿no? Yo creo que es interesante hacer esto. Personalmente, ahora estoy implicado en todo esto también como un trabajo, parte de mi trabajo intelectual y académico, y sigo pensando cómo se puede articular todo esto, pues uniendo un montón digamos, de movimientos que hay, internacionales, en Murcia, nacionales, etcétera, etcétera, para formular todo esto de alguna manera. Muy bien, y esto es lo que quería comentar. De nuevo, muchas gracias y muchas gracias por vuestra amable invitación para venir aquí a compartir estas impresiones. Gracias. Sí, bueno, sí, nosotros vamos a ser muy breves porque pues ya queda poquito tiempo y nos gustaría que hubiera un poco de debate con el público. Conchi, que es la productora de Sofía Volverá, de las últimas películas que hemos hecho sobre nuestra región, y yo, Joaquín, pues nos dedicamos un poco a este cine que habéis visto, que tiene sus particularidades que queríamos un poco compartir esta noche, y creo que es una noche especial para poder compartir esa idea del cine urgencia, ¿no? El cine inmediato, del cine en el que no puedes esperar ni un segundo a buscar una financiación para coger el equipo de rodaje e irte a un lugar donde está sucediendo un desastre social, ecológico,
donde todos estamos implicados y donde a priori nadie debe quedarse en su casa sentado. Entonces ahí nace lo que nosotros pues llamamos este cine de urgencia. No hemos inventado este término, ni mucho menos, viene también del mundo del teatro. Es este cine inmediato también, donde hay que salir pues inmediatamente a visibilizar lo que está ocurriendo. Recuerdo hace unas semanas una periodista me decía, anda, pues eso es lo que hacemos nosotros los periodistas. Pues sí, pero también de manera independiente, de manera completamente, o sea, sin filtros. Nosotros de alguna manera nos consideramos pues un equipo bastante independiente o muy independiente, hasta el punto de ser a veces hasta inocentes, ¿no? Porque en esta película también se puede denotar que no hay demasiada información, en cuanto a qué está ocurriendo realmente, porque como ciudadanos murcianos que somos, no la tenemos. Yo escucho esta noche a Pedro y es todo, digamos, todo conocimiento casi que de primeras. Sabemos que están ocurriendo cosas que se nos ocultan, por no decir que se nos engañan, pero no tenemos información, ¿no?, de primera mano. Es una región, pues eso, muy oscura en ese sentido, con lo cual tenemos que, a pesar de todo eso, sin ser periodistas ni pretendiendo ser periodistas, salimos con las cámaras a contar una historia. Entonces, ¿qué historia queremos contar? Pues esa historia es la que nos va a decir el paisaje, ¿no? Este cine de urgencia donde tú llegas y no tienes un guión, ni pretendemos tener un guión, pues vamos a empezar a extraer de ese paisaje humano, medioambiental, en crisis, pasando una auténtica hecatombe, pues vamos a empezar a escucharlo para que él nos diga qué es lo que hay que contar, ¿no? Y bueno, pues ahí me quedo, que Conchi también le paso la palabra y enseguida pues podamos pasar al debate. Pues yo dar las gracias a ellos, la ponencia que han hecho tan potente y tan llena de verdad, ¿no? Y también a los que habéis venido esta noche aquí, porque a veces también hacer este cine y venir a Madrid, es la primera vez que venimos a Madrid con una película, pues también una hazaña, también de urgencia, ¿no? Y de la que somos capaces de dar el paso y venir, ¿no? Y lo que sí, a veces hacer este trabajo que hacemos sin ninguna financiación y en momentos como entramos en el Mar Menor, pues es difícil encontrar el camino. Lo primero nos dirigimos al ayuntamiento porque son las personas que nos tienen que dar permiso y donde intentamos encontrar esos personajes y esa historia que nosotros vamos a ir indagando, ¿no? Y bueno, siempre cuando entramos en el Mar Menor es como, vienen a hacer una película. No se sabe muy bien si es que vamos a levantar el hacha y vamos a empezar a acusar a gente, o que si de pronto somos una productora que venimos aquí a contar algo fantástico. Y bueno, creo que nosotros hemos encontrado el camino desde la humildad y desde la honestidad, y hemos tenido la suerte de que nos lo han sabido leer y hemos podido contar con estas personas que nos han hecho que contemos la historia de primera persona, porque los críos que salen son del Mar Menor, muchos de los pescadores que salen son de allí, y es un gran honor, ¿no? Y una gran, pues algo que te puedes sentir como muy orgullosa y al mismo tiempo pues también responsable del trabajo que estamos haciendo. Y esa es un poco también nosotros, todo se ocurrió en el tiempo real que estaba pasando. Entonces imaginaros, de pronto le decimos a la concejala de Cultura, estamos buscando alguna niña, algún grupo de chiquillos que quieran salir en la película, pues mi hija. Pues a lo mejor a la semana ya estábamos grabando con ellos y este es el resultado que veis. Entonces yo también ahí veo que nosotros
hay algo nuestro que también se está viendo y eso me gusta, que se vea nuestra honestidad, que se vea nuestra manera de trabajar y de al final de querer contar nuestra propia historia, ¿no? ¿no? Gracias. Si queréis hacer alguna pregunta, comentario. Yo no voy a hacer ninguna pregunta y voy a aprovechar esto que se dice debate, ¿no? Muchísimo menos pienso debatir. Simplemente expresar mi reconocimiento a todo el trabajo que habéis hecho, el reconocimiento a los que han hecho ese cine de urgencia como un mecanismo para poner en evidencia un problema político y social importantísimo que creo que en estos momentos pues tiene muy poca solución. No me voy a extender porque además es inabarcable, pero el sistema capitalista no puede seguir sosteniendo este modo de vida. Y en la medida que no acabemos con este sistema capitalista, se seguirán produciendo este tipo de cosas. Ahora estamos todos muy preocupados con la guerra, el paro, el crecimiento. ¿Hasta cuándo el planeta va a poder seguir aguantando el crecimiento desproporcionado de la creación de los puestos de trabajo? Que parece que es que la creación de los puestos de trabajo, porque hay que acabar con el hambre en el mundo, porque tenemos que seguir creando el bienestar de todos nosotros. Esto el globo no lo soporta. Y una de dos, o pasa alguna cosa, y en vez de ser 8.000 millones, nos quedamos en 5.000 millones, y empezamos otra vez a crecer al 8%, o esto se para. Quiero concluir solamente con una reflexión, y que probablemente no es muy popular, y no es nada políticamente correcto, pero mientras el 4% de la población de este planeta acumule el 70% de la riqueza del planeta, no solucionamos nada. Esto se va a tomar por favor. Por tanto, me reitero una vez más mi reconocimiento a todo vuestro conocimiento, a poner en manos de otros que conocemos menos, que sabemos menos, pues todo este tipo de cosas, y a todos aquellos que además pues soportan que sigáis trabajando y alentaros a que sigáis trabajando, que algunos pues tenemos poros para por lo menos intentar cambiar esto. Muy bien, muy bien. Yo quiero hacer una observación, porque cuando dices que el problema de fondo es el sistema capitalista, yo te tengo que es productivista y es competitivo, etcétera, y yo tengo que decirte que también el sistema socialista. El ecologismo es que es también competitivo y productivista, el que hemos conocido, ¿no? El ecologismo es una cosmovisión que pretende pues entender la realidad y acometerla y darle soluciones. Y entre otras cosas que genera, porque es una revisión de la historia, naturalmente, no estamos conformes, como casi ninguno de los que estamos aquí, con seguridad estamos conformes con la historia que nos ha precedido. Una de sus producciones, en consecuencia, y frente al problema productivista y tal, al problema económico, es la economía ecológica. Entonces se ha creado una economía distinta que empieza criticando la economía clásica y del final del siglo, bueno, la economía clásica de Smith, la del siglo XVIII y todas las corrientes del siglo XIX. Pues fundamentalmente por eso, por su productivismo, por su carencia de límites y de prudencia, y por su creencia de que el planeta es inagotable. Y claro, es una chorrada que no sé, pero los economistas clásicos y actuales empiezan malformando su propia ciencia, pues porque se resisten a considerar que la economía es una ciencia social. Y que depende de los recursos, y que depende de los ciclos naturales, y que no puede ir contra la termodinámica, que son leyes básicas de la naturaleza. El ecologismo genera y ha generado un derecho ambiental que no existía, un derecho ambiental que sigue modificando. La aportación de Teresa y de su gente con respecto al Mar Menor y a la ILP es esencialmente esa, que cuando las constituciones, incluso, por ejemplo, la nuestra en el artículo 45, dice que todos tenemos derecho a un medio ambiente limpio o algo así,
estamos ya empezando mal. ¿Y el medio ambiente qué derecho tiene? Esa es la gracia o el hallazgo, que no solamente académico, de Teresa y de la ILP, de decir, no es que tengamos derecho a, o sea, es que el medio ambiente es sujeto de derechos y por lo tanto tenemos que reconocérselo y por lo tanto se ha acabado eso de que las aspiraciones humanas a un ambiente limpio, el aire tiene sus derechos propios, ¿no? En los problemas ambientales ni la ciencia, ni la técnica, ni el derecho son esenciales para resolverlos. No, será la política siempre, las decisiones políticas, o la ausencia, claro, de decisiones políticas. Y eso, el ecologismo político, Araujo no es un ecologista político, yo creo que ni siquiera es de izquierda, pero el ecologismo político naturalmente que es de izquierda, y es socialista, pero mucho más, porque está tratando de revolcar todo eso que no nos gusta y que realmente nos ha llevado... Ahora se habla, con motivo de la pandemia sobre todo, y de sus entornos históricos, del colapso, de la teoría del colapso y del colapso que viene. Que bueno, algunos dicen, pues porque habrá mortandad de población, pues porque caerán no sé qué astros, no sé qué, no sé cuándo. No, será la suma, ahora lo vemos, una crisis económica, una crisis sanitaria, una crisis militar. Bueno, es que efectivamente el sistema no para de generar crisis y no las prevé, es mentira que haya mano invisible, es mentira que se autorregule, claro que no. El ecologismo es ese hallazgo de los años 60, pero bueno, de los años 60, pero con una tradición. Yo no hace mucho pues tuve que explicar, porque me apasiona el tema, yo soy ingeniero de formación, pero luego tuve que derivar a las ciencias sociales y por eso estudié políticas y también estudié periodismo, para manejarme cuando tuve que abandonar la ingeniería, ¿no? Entonces, expliqué cómo, por ejemplo, el epicureísmo y también el estoicismo, pero yo estoy más inclinado al epicureísmo, pues es un precedente importante en el siglo V antes de Cristo, un precedente importante de las inquietudes o de algunos rasgos básicos del ecologismo, que son tanto materiales como espirituales, digamos. El ecologismo no cree, como los epicúreos tampoco creían en la inmortalidad del alma, menuda chorrada, o en el progreso, era una cuestión cíclica lo que funcionaba, como decía la historia, digamos, y sobre todo creía en la unidad de la ciencia no se puede, el conocimiento o la sabiduría, no se puede compartimentar, por eso odiamos la especialización, porque nos impide conocer la totalidad, ¿no? Etcétera, etcétera. Tengo que defender el ecologismo porque he dedicado mi vida a ello y porque todas las crisis, pues digamos que dan la razón o son motivos oportunos para estar reivindicando esta actitud de revisión total de la historia y de la historia humana y su tratamiento, que cada día ha sido más enemistoso con la naturaleza, hasta llegar a esas consideraciones que se están haciendo de que somos animales, somos parte de lo vivo, pero claro, somos la única especie que ensucia su propio nido. O sea, somos una especie indeseable, un homo sapiens estúpido, etcétera, etcétera, etcétera. Que destruye su propio nido. Que destruye. Sí, muchas películas como esta, querido Joaquín, y mucho interés por esta región, que yo he dicho que es fallida. Bueno, yo intervengo en política de vez en cuando, he intervenido en varias convocatorias electorales para no salir, pero bueno, con los amigos que pedían que estuviera. Conozco bien la historia política de la región, desde la Navidad del 73, que salió el proyecto aquel nefasto, hubo que combatirlo y quedó en nada, de la central nuclear de Cabo Cope, y luego toda la defensa del litoral, las palizas del litoral de Portmán, de Mazarrón, de Águila, de tal cual, con el Grupo Ecologista Mediterráneo que extendimos a la costa de Almería, y luego pues las peleas más actuales de un poder autonómico enquistado con los peores de la clase política murciana, con verdaderos gamberros del medio ambiente, que no es que no tengan ni idea ni sensibilidad, es que lo consideran un enemigo, y entonces hay que batirlo, ¿no? Y los ecologistas son unos indeseables, etcétera, etcétera. Y esto es una batalla y un pulso, iba a decir, extenuante. Yo desde luego no me he extenuado todavía, pero realmente percibo y siento la erosión que me produce mi amada tierra, ¿no? Y hermosa, ¿verdad? Y hermosa, pese a todo. ¿Aquí hay una pregunta? Bueno, nada, sí. agradeceros la presentación y haber traído la película a Madrid.
Nada, yo no quería dejar de mencionar que entre las muchas injusticias que acumula la región de Murcia, pues una es que en 2011 con la antigua ley electoral de la región de Murcia pues perdiésemos a un diputado regional como Pedro Costa que hubiese llevado la ecología política a la Asamblea Regional y hubiese... Me habría hundido en la miseria en la Asamblea Regional con una soledad espantosa. Bueno, hubiesen sido cuatro diputados por lo menos en aquel momento, que hubiese sido algo. Bueno, dicho eso, nada, quería señalar una cosa que a mí siempre me resulta, no sé si decir curiosa o sangrante, y es que en la región de Murcia tengamos probablemente dos de los mayores crímenes medioambientales del Mediterráneo, el Mar Menor y Portmán, y que además, pues, curiosamente tengan cierta parentela. El dinero con el que Tomás Maestre pudo iniciar el desastre de La Manga tiene en buena medida su origen en Su abuelo, el Lobo, el tío Lobo, que era empresario minero de la Unión. y aquello acabó derivando en la colmatación de la bahía a manos de Peñarroya, de la multinacional francesa. A mí me da cierto miedo pensar que el futuro del Mar Menor se parezca demasiado a Portmán, y que ahora que son las grandes multinacionales de la agroindustria las que fundamentalmente, aunque no solo, controlan el negocio de la agricultura en el Mar Menor, no sea hasta que esas multinacionales salgan huyendo ante las posibles consecuencias del desastre que han creado, que el nivel de conciencia y de movilización de la región no suba un escalón más y por tanto no nos encontremos con la capacidad real de enfrentarnos al desastre que ya vivimos, hasta que quizás sea prácticamente insalvable tanto en lo ecológico como en lo económico, porque bueno, si seguimos el paralelismo de Portmán, el momento en el que esas multinacionales puedan salir corriendo será el momento en el que no haya absolutamente nada que explotar y probablemente ninguna alternativa económica que sea viable para el campo de Cartagena. Que bueno, era simplemente hacer ese comentario. Muy bien. Bueno, yo quería darle la enhorabuena por lo que hemos visto aquí y por todo el trabajo que lleva detrás, porque sé que es mucho y que os habéis movido un montón. Hace poco os veíamos en los telediarios también y sé que eso tiene un trabajo mucho trabajo. Y quería hacer una pregunta porque bueno, yo sí que he estado estudiando en Murcia y allí sí que era como más consciente de lo que estaba pasando en el momento y tal, pero me he venido a Castilla-La Mancha otra vez y como que ya se ha olvidado. Es como la memoria que tenemos tan corta de cuando pasa algo como la Dana que ocurrió, todos nos volcamos, pero después pasa algo peor o malo también y ya borramos lo que ha pasado antes y nos centramos en... Y quería saber si después de todo eso y de todo lo que se habló, porque se propusieron varias medidas como la apertura de las conexiones del Mar Menor con el Mayor, utilización de organismos filtradores para purificar un poco el agua o otras medidas que bueno, que ahora mismo no atino a deciros. Quería saber si eso fue fruto de lo que se vivía en ese corto tiempo, se dijo con alguna base de conocimiento, planteando lo que podía salir bien y lo que podía salir mal, y si se siguen planteando cosas así, si ha cambiado algo legislativamente a día de hoy que pretendan paliar o mejorar el estado del Mar Menor, o, diciéndolo así fuertemente, se está esperando a que pase otra cosa parecida a lo de la Dana para actuar. Porque sí que sé que el pueblo se está moviendo, Murcia sigue
sigue alzando la voz, pero no sé si más arriba se sigue teniendo esto en mente y alguna... Mira, yo si quieres te explico las dos cosas a las que has aludido. Primero, la Dana y las inundaciones dramáticas periódicas de nuestra tierra se deben su creciente, digamos, adversidad o peligrosidad a la destrucción sistemática de la red hidrográfica. Una destrucción que es positiva en el sentido de que son carreteras y son urbanizaciones sin tener en cuenta los cauces, digamos, antiguos o tradicionales de las aguas, y luego los propios cultivos que implican la homogeneización del territorio y tal. Eso es una responsabilidad de la Confederación Hidrográfica del Segura, que lo permite todo. Entonces, si tú estrechas la Rambla de las Culebras de Águilas, llegó un ingeniero, los tiempos socialistas, y dijo, todo de camino, claro, y dijo, hay que hacer una carretera porque los camiones del cemento atraviesan el pueblo y tal, vamos a meterla por la Rambla. Entonces la metió por la Rambla y le quitó pues un tercio de anchura a la Rambla. Ahora las avenidas tienen un tercio más de velocidad. Ahora mismo no me acuerdo cómo era la fórmula del volumen, de velocidad por no sé qué, de la física, pero en fin, si tú estrechas va a aumentar la velocidad, ¿no? Entonces, primero es la permisividad y las malas acciones en la red hidrográfica que piden, el agua pide salir por sus cauces y tal y cual. Y luego, las medidas, bueno, medidas ninguna, medidas serias ninguna, es un derroche de proyectos en los cuales algún grupo ecologista incurre en meterse indebidamente en esa farsa, porque el problema es la agricultura intensiva. Hay que frenar la agricultura intensiva. Yo ya no digo que haya que hacerla ecológica, como se dice ahora, y como se llama ahora la agricultura de siempre. Estamos muy lejos ya y nos hemos desviado demasiado, ¿no? Pero por lo menos hay que cerrar los 10.000 hectáreas de regadío ilegales solo del entorno del campo de Cartagena, que son 100.000 en toda la región. Eso lo ha consentido la Confederación. Lo consiente, lo ve, lo sabe, pero ni vigila, ni actúa, ni castiga, y mucho menos exige que la situación vuelva a la anterior, ¿no? Entonces todo eso gasta, no invierte, gasta la Confederación y algunos otros organismos del Estado, por ejemplo Costas, gasta la Consejería, gastan fondos europeos y fundaciones privadas, etcétera, pero sin la idea fundamental, por eso decía antes, sin la idea fundamental, que es siempre radical, es el fondo del problema, ¿no? Por eso decía antes que ni la ciencia ni la tecnología resuelven los problemas ambientales. Y añado una cosa, cuando se le ha pedido, a continuación de la imputación esa, digamos, masiva, de 30 y tantos culpables que hay, imputados, que ha hecho el fiscal en diciembre de 2017, cuando eso ha previsto, y el juez instructor, el juez Ángel Garrote, que es un tío competente, ese es competente, ha dicho, bueno, y ahora vamos a valorar los daños, porque a estos imputados hay que pedirle responsabilidad penal y pecuniaria. Entonces, claro, llaman a un experto que debe ser el de siempre, de Valencia, que es, no sé quién es, tengo ganas de conocerlo, y entonces ya ha hecho su evaluación, y ha dicho, creo que ha dicho 28,5 millones de euros son las pérdidas. Digo, pero vamos a ver, pero ¿cuál es el criterio? Yo estoy interesado en esto y desde los años 70 la OCDE de París ha estado elaborando metodología para calcular los daños pecuniarios de los problemas ambientales, ¿no? Digo, pero a mí me sale 10 veces más por lo menos. Pero lo menos que podía hacer este experto, que se llama Burillo, era decir, pues no tengo ni idea de los daños, porque no es solamente la pesca, la repercusión del turismo, la caída, digamos, de precios inmobiliarios, en fin, es una cosa muy global. Pero para tener una idea, lo primero que tendría que hacer, o lo mínimo que tendría que hacer, era ir sumando todo lo que están gastando las administraciones que dicen que está orientado a mejorar aquello y a enderezar y a sanear el Mar Menor, que es muchísimo más de los 28,5, bueno, yo creo que vamos ya por los 1.000 millones, ¿no? Pero sin atacar el fondo y el problema original, que es la agricultura venenosa, que es tóxica para que sea rentable. Si esa agricultura pagara, se le exigiera que pagara los inmensos costes ambientales que genera, no sería rentable. Nadie la haría. Fructifica por eso, porque es libremente tóxica, porque no paga sus costes. Esa es la gracia de la agricultura llamada mediterránea, que en realidad es química y inevitablemente tóxica, venenosa.
unas balsas de filtros verdes eran... Otra chorrada. Y los inventos de la Politécnica, de pasar por filtros de material de cítrico, que me enseñaron un día para comer el coco, y tal, chorradas. Digamos, pequeñas cosas, demasiado pequeñas. Pagar el coste ecológico sería carísimo y pagar el coste humano, porque también está el problema... Hay que incluirlo, por supuesto. Pero ¿no? además está el problema añadido que todo ese sistema productivo va acompañado de una zona gris de personas que estamos usando, que vienen muchas de la inmigración ilegal y que están viviendo unas vidas absolutamente infrahumanas, y que estamos entre todos también tolerando esa misma palabra que empleaba Pedro. Estamos todos conviviendo con un sistema que permite un trato humano y que se apoya sobre un trato humano en el que también todos, de alguna manera, pues nos estamos aprovechando de esto, ¿no? Sí. Por supuesto. El otro día me decían, coloca un cesto de 400 matas de lechuga o de brócoli y por €1. Al trabajo a destajo con madrerías. Eso en la Marina de Cope, en el Campo de Águilas. O sea, es semi-esclavitud o esclavitud. Y luego los alojamientos que le preparan, bueno, esos son costes sociales, ajenos, digamos, a los ambientales, pero desde luego más escandalosos. Por supuesto, tampoco funciona la inspección de trabajo. Haría falta hacer una película, ¿no, Joaquín? Estamos en ello. De terror, bueno. Estamos en ello.